Fracturas. El cuerpo se sostiene gracias al esqueleto, un armazón de huesos que sostienen los músculos, vasos sanguíneos y nervios y que protege órganos muy importantes como el cerebro, el corazón o los pulmones. Los huesos se unen entre sí por medio de articulaciones a través de los tendones. Estas articulaciones están sujetas por ligamentos que se mueven mediante los músculos. Cualquier lesión en alguno de los huesos del cuerpo es lo que da lugar a una fractura, siendo su ruido característico la crepitación, las cuales pueden ser fracturas abiertas. Alguno de los extremos del hueso roto perforan la piel o producen una herida en lugar de la fractura. Estas fracturas son muy peligrosas porque al quedar los tejidos internos al descubierto se corre un alto riesgo de infección. Fracturas cerradas. Aquí la piel no se lesiona, por lo que permanece intacta. Sin embargo, los huesos pueden desplazarse causando daños a otros tejidos en la zona. Si el extremo roto perfora un órgano o un vaso sanguíneo, la víctima puede sufrir una hemorragia interna y entrar en estado de shock. En función de donde se localice la fractura, podemos encontrar fracturas craneoencefálicas. Son fracturas de gravedad extrema ya que pueden ocasionar secuelas irreversibles a la víctima. Por ello, bajo ningún concepto se debe mover a un accidentado, sobre todo si está inconsciente, ni trasladarlo a un vehículo particular, ya que al manipularlo podemos agravarle posibles lesiones cervicales, lo cual puede desembocar, por ejemplo, en una futura tetraplegia, o precipitarle a un estado de coma o fallecimiento. Fracturas en la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por una serie de vértebras conectadas entre sí por articulaciones, existiendo entre una vértebra y otra un disco de tejido cartilaginoso. Gracias a su constitución, la columna vertebral sostiene la cabeza y ayuda a soportar el peso del cuerpo aportándole flexibilidad, además de proteger la médula espinal. Síntomas que hacen sospechar de lesión medular espinal son parálisis, pérdida de sensibilidad, el herido no se da cuenta cuando se le toca o se le pellizca, etc. Ante un herido con lesión en la columna vertebral, procederemos según su estado. Si el herido con la lesión en la columna está inconsciente o vomita, se le colocará en posición de defensa. Si no vomita, se le pondrá boca arriba indicándole que no se mueva e intentando tranquilizarle. A continuación, el auxiliador se arrodillará detrás de la cabeza del herido y con las manos sobre las orejas agarrará ambos lados de la cabeza con firmeza pero sin presionar totalmente, a fin de que el accidentado pueda oír lo que el auxiliador le dice. Entonces, sujetará la cabeza y la mantendrá en posición neutra de tal manera que cabeza, cuello y columna permanezcan alineados. Cuando exista sospecha de que el herido tenga lesión en el cuello, el auxiliador deberá ser ayudado por otra persona, la cual colocará mantas, toallas u otras prendas enrolladas a ambos lados de la cabeza y cuello del herido, a ser posible un collarín de cervicales, mientras el auxiliador mantiene la cabeza en posición neutra y seguirá sujetando la cabeza y cuello de la víctima hasta que llegue la ayuda sanitaria y se haga cargo del herido. Fracturas de tórax y traumatismos en el abdomen. Generalmente, cuando un herido tiene fracturas de tórax o abdomen, tendrá dificultades respiratorias más o menos graves. En estos casos, se debe poner al herido en posición de defensa para facilitarle la respiración. Toda persona que haya sufrido un traumatismo en la región torácico-abdominal en un accidente deberá ser trasladada a un hospital para que sea sometida a un control médico. Fractura en las extremidades. Los síntomas que hacen sospechar de fractura en las extremidades son, entre otros, deformidad del brazo o de la pierna, acortamiento, hematomas, abultamiento, dolor intenso al intentar mover el brazo o la pierna. Lo primero que se debe hacer es inmovilizar la zona de la fractura, sujetando los dos extremos, que queden por encima y por debajo de la fractura. Asimismo, también se inmovilizarán las articulaciones de la región afectada. Si la fractura se produce en las extremidades superiores, se debe inmovilizar el brazo con un pañuelo o similar en forma de cabestrillo. Y si la fractura es en las extremidades inferiores, se inmovilizará la pierna con vendas, tablillas, etc. Es muy importante recordar que si sobresale un hueso a través de la piel, fractura abierta, lo único que debemos hacer es cubrirlo con un apósito estéril, nunca aplicar líquidos ni